Bueno, vamos a hablar de la neurosis obsesiva, que es una de las psiconeurosis producto del conflicto psíquico, conflicto edípico, fracaso de la represión y retorno de lo reprimido, en donde las obsesiones y compulsiones del obsesivo tienen una representación vinculada también con la vida libidinal del sujeto, ¿no? Para Freud, la situación primera de la neurosis obsesiva es que es parecido a la histeria, o sea, una defensa contra exigencias libidinales del complejo de Edipo, digamos, esos deseos incestuosos, etc. Pero luego la enfermedad cambia porque hay un factor constitucional, cierta debilidad de la organización genital de la libido, dice, es decir, que porque por la fijación anal, digamos, ¿no? Hay una regresión allí, total o parcial, desde la fase fálica a la sádico-anal, ¿no es cierto? Y esto determina lo propio de la neurosis obsesiva, que se diferencia de la histeria, ¿no? En este sentido, entonces, una vez que sucede la introversión de la libido por frustración, privación libidinal o algún otro motivo externo como factor actual, se producen los síntomas como los actos obsesivos, compulsivos, ¿no? Sustitutivos sin duda del deseo reprimido, que aparece allí disfrazado y simbolizado, ¿no? En forma de actos compulsivos. En este sentido, luego en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud asegura que la represión allí se activa por el temor al superyo, es decir, temor a la castración, como habíamos explicado respecto de Juanito. Entonces aparece allí esta angustia de castración que se produce luego por el super yo, que es la instancia parental internalizada, ¿no? Entonces estas representaciones y afectos obsesivos ya ajeno para el sujeto, que no percibe su relación entre lo inconsciente, reprimido, es decir, lo que significa, y los actos del obsesivo aparecen como puramente actos desprovistos de libido, digamos, o sea, de impulsos reprimidos, ¿no? No obstante, las representaciones obsesivas conllevan una parte del acto que lo motiva, digamos, ¿no? Un deseo reprimido, un deseo edípico reprimido, que retorna allí de manera disfrazada, ¿no? Digamos que en el obsesivo no es como en la histeria, que se olvida, es decir, reprime la idea, una idea lo reprime al inconsciente y se inerva el afecto, o sea, la libido. Acá sucede otra cosa. La represión de una idea no produce la amnesia, o sea, el olvido, sino que se suprimen las conexiones, es decir, que el obsesivo desplaza las ideas, racionaliza, se justifica, y o actúa en los actos obsesivos, ¿no? Propios de la neurosis obsesiva. Por ejemplo, en medidas de penitencia como ceremoniales, rituales obsesivos, en medidas de precautorias como fobias, minuciosidad, escrupulosidad, avaricia, colección de objetos, entre otras cosas. De modo que eh, eh, la neurosis obsesiva, caracterizada por Freud, donde se destaca la represión de los impulsos hostiles también, en este caso hacia el padre, y un poco también hacia la madre, ¿no? La tendencia característica entonces en esta clase de neurosis es el erotismo anal, y la ambivalencia, los actos obsesivos, la alta capacidad para la duda, para la racionalización del obsesivo, que en sus vínculos es ambivalente, y en este sentido entonces es ajeno al sentido oculto de sus síntomas, que luego vamos a vincular con el mito individual del neurótico, en el caso de Lacan, por ejemplo, que lo vincula con la pregunta por el ser, ¿no?